Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre. Como tú, soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión es emoción, hemos dicho, pero no es solo eso. Además, es muy eficiente transmitiendo, representando o enfatizando en percepciones sobre el entorno que inciden en el estado de ánimo particular de los televidentes, pero también desde el punto de vista general. Eso desde el punto de vista de las coyunturas, polémicas o informaciones. En ese sentido, tiene enorme influencia en la salud mental, en el bienestar emocional, pero también en las percepciones optimistas o pesimistas. ¿Qué efectos tienen los programas informativos sobre el estado de ánimo colectivo? Nos preguntan nuestros televidentes. ¿Es posible que la cobertura de temas difíciles haga más daño que bien? ¿Los medios deben limitarse a informar o también inspiran esperanza o resiliencia? Nos preguntan otros televidentes. ¿Qué estrategias debemos emplear para garantizar una cobertura que nos ayude a pensarnos como nación con un destino común? Muy bien, para profundizar en ello, nos acompañan esta mañana María Teresa Herrán, periodista, docente, ha sido directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana y del Programa de Comunicación de la Universidad Central de Bogotá. También es abuela y cibernauta, activa en las redes. María Teresa, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por recordarme mi nuevo título de abuela cibernauta. Muy bien. Bienvenida a este espacio. Está con nosotros Mauricio Arroyave, comunicador social y periodista. Ha sido conductor de programas para radio y televisión, presentador de CMI, Hora 13, Colombia 12 y 30, además de comentarista en diversos ámbitos. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Y también está con nosotros Diego Francisco Vargas, médico psiquiatra de la Clínica Montserrat y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Bienvenido, Diego Francisco. Mario, muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañan. Creo que va a ser una muy buena jornada de charla sobre el bienestar emocional. Pues también desde la distancia nos acompaña Piedad Bonet, poeta, novelista, dramaturga. Fue profesora universitaria durante décadas en la Universidad de los Andes y hace poco recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Piedad, bienvenida, buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias por aceptar la invitación. También invitamos a nuestros televidentes que ya levantan la mano para que propongan percepciones sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Los empresarios se están yendo del país, vemos una situación difícil, pero no se trata de un partido o de otro, y los canales pues uno ya lo abre como con rabia, porque realmente lo que nos bombardean cada día es más tristeza, más pobreza, cuando somos un país millonario con tantas opciones de vida. A los jóvenes pedirle el favor que se queden aquí en Colombia, que hay oportunidades para todos y todos podemos seguir saliendo adelante. Falta contrastar muchas más fuentes, falta mirar los dos lados de la información, mirar la profundidad de las causas, los orígenes de lo que estamos viviendo. Sí, siento que debería ser más cercano, con un lenguaje un poco más claro, y también siento que debería tener la mayor cantidad de matices que se da en la información. Usualmente las fuentes de información siempre son las mismas. No están teniendo en cuenta temas históricos, data, nada de más. Entonces siento que son datos que les falta mucha información, mucha robustez en el momento de brindarnos información a nosotros como televidentes. La información a veces es sesgada, no es completa. ¿Por qué? Hay casos que no le hacen seguimiento, simplemente lo dejan uno cortado y uno, venga, pero ¿qué pasó? Sería genial y excelente que le hicieran el seguimiento a la noticia y uno como televidente quedará bien informado. Que los medios se están quedando con información, primero muy superficial y segundo información muy desesperanzadora. Hace falta más periodismo de servicio, llegar con la información que la gente realmente necesita, qué servicios presta el Estado, cómo deben hacer sus trámites. No solo quedarnos de pronto con temas de seguridad que nos afectan, digamos, la esperanza. La esperanza, Mauricio, la esperanza, dicen, desesperanzador lo que estamos haciendo
desde el punto de vista informativo, superficial, sesgado, incompleto. ¿Es muy dura la audiencia o tienen razón? Nos referimos a los medios de comunicación de televisión, de radio, de internet, de escritos. Nos referimos a medios del mainstream, digamos, económicamente solventes y que tienen una tradición, o a los medios nuevos. ¿Sí? Eso es muy importante porque hay diferencias fundamentales ahí de eso. Lo que pasa es que tendemos a unirlo todo y nos hacemos una maraña que después nos queda muy difícil de resolver. A generalizar, ¿cierto? Sí. Pero ¿y en la televisión, Mauricio? Pero lo segundo que quiero comentar es que no sé qué tanto entonces esto sea culpa exclusivamente de los medios de comunicación. Esto que ellos dicen, yo estoy bravo y prendo, no necesariamente es de los medios de comunicación. Hay sectores políticos de la oposición o del gobierno interesados en crear unas dinámicas. Esto parece como el mundo ideal de Goebbels por las narrativas que se han creado. Lo tercero que me pregunto es que no sé si los medios de comunicación tienen la obligación, ¿qué medios de comunicación? Si los productos periodísticos o si un canal completo. Entonces tienen cada uno diferencias en sus obligaciones. Pero me pregunto si, por ejemplo, un noticiero de televisión, particularmente la televisión, ya que me pregunta, tiene el deber de vigilar el estado emocional de la gente. No creo que sea su primer objetivo. El primer objetivo del medio de comunicación es informar. ¿Tú compartes la percepción de la desesperanza, de la desilusión, del desánimo, o tú ves otras cosas a través de esta pantalla de la televisión? Yo veo más que todo catastrofismo. Catastrofismo tanto en las reacciones de los televidentes, como los vimos ahora, los escuchamos, pero a la vez también catastrofismo en la manera como se presentan las noticias. Pareciera que solamente las noticias importantes son las de desastres. Eso tiene varias explicaciones. Tiene explicaciones, por ejemplo, como decir que no hay percepciones emocionales que nos satisfagan. Y no podemos, digamos, decidir que eso es lo que son las líneas que debe tener la televisión. Yo veo que hay mucha tendencia a ese catastrofismo y a un análisis muy superficial de los medios, tanto por parte de quienes hacen los medios como por parte de los receptores. ¿Es eficiente, Diego, la televisión, y lo está haciendo, es la pregunta, coagulando emociones adversas, positivas, no solo desde el punto de vista informativo, también desde el punto de vista de la ficción, también en los programas de sofá, en los programas de comentarios? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí debemos ver varios aspectos. El primero, ubicarnos un poco en términos de la salud mental y cómo se define la salud mental. Uno de los elementos está relacionado en cómo nos relacionamos con el entorno, y esto aplica lo que nosotros recibimos de esto. Por lo tanto, aquí están pues implicadas las noticias. Yo estoy de acuerdo con Mauricio en relación a lo que comenta sobre que existe una responsabilidad en el contenido, pero que es importante informar acerca de la realidad. Ahora, aquí existen dos personas o dos puntos en los que existe como esa interacción, y una son los medios que emiten la noticia, pero también como yo los recibo como televidente o como audiencia. Y entonces ahí tengo que ver cómo está mi salud mental y yo cómo estoy recibiendo esa situación. Si estoy recibiendo noticias económicas en un sentido catastrófico y mi situación financiera no es la adecuada, pues en este momento yo voy a recibir la noticia muy diferente en comparación a otra persona en que su situación financiera es estable. Entonces creo que aquí hay un conjunto de elementos que debemos tener presentes, pero sí existe una responsabilidad desde el ámbito social de los medios en cómo entregan esta información. Muy bien. Tú como televidente, Piedad, ¿sientes o ves que hay dramatismo, exageración o hay ponderación sin entrar en el terreno de las generalizaciones, como lo decíamos hace un momento? La realidad nacional es una realidad bastante trágica y los medios de comunicación en general, aquí y en cualquier parte del mundo, tienden a hacer énfasis en lo dramático, en lo trágico, en lo negativo.
Ahora, hay algunos medios en Colombia, muy poquitos, que se esfuerzan por señalar proyectos sociales, trabajos en comunidades, etcétera, pero creo que sí se inclinan los medios a mostrar un panorama dramático y sobre todo reinciden en las mismas noticias dramáticas, y entonces la percepción que vamos teniendo nosotros de nuestra cotidianidad es agobiante, es tremendamente negativa y preocupante. Muy bien, nuestros televidentes levantan la mano para preguntar, veamos. En los últimos tiempos hemos visto cómo las noticias a menudo se centran en los desafíos y problemas que enfrentamos, lo cual puede generar una visión unidimensional y de la situación del país. Como televidente me pregunto de qué manera podría la televisión mejorar la forma en que se refleja el estado de ánimo con la información que divulgan y cómo podría la televisión equilibrar una cobertura más completa y matizada de la situación del país. En ese sentido quería preguntarte, María Teresa, porque hay un informe que es el informe de Reuters, de la Universidad de Oxford, que dice justamente eso, en varios países, pero muy especialmente en nuestro país. Los televidentes se están yendo de las pantallas principales, muy particularmente de televisión, por dos razones. Primero, porque lo que reciben les produce rabia. Sí. Salen indignados y les afecta su cotidianidad. Son emocionales. Y lo segundo, porque producen desesperanza. Justamente esos dos términos que utilizan nuestros televidentes para invitarnos a hacer este programa son los rieles sobre los que queremos escuchar tu comentario. Sí, evidentemente la imagen tiene una parte importante de cómo reacciona tanto el televidente como los que producen televisión. Los que producen televisión, con perdón tuyo, porque tú eres otra cosa, buscan es capturar la atención del televidente. Y eso tiene lógicas comerciales. Entonces uno ve a qué obedecen ese tipo de series, de libretos, de noticias. Obedecen a una necesidad casi morbosa de causar impacto comercial. En el fondo es eso, porque uno de los programas que no tienen propaganda, pues se caen. Eso lo sabemos todos. Entonces, en el caso colombiano hay una especial dependencia, me parece, de las lógicas comerciales. Y generamos adicción en ese sentido desde el punto de vista emocional. Yo ofrezco en titulares, en clics rabia, y entonces más consumo, y entonces más rabia, y eso se convierte en una espiral complicada, ¿o no? Bueno, sí lo podríamos llamar de esa forma, pero aquí tendríamos que hacer como una división en dos aspectos. Uno, cuando hablamos del comportamiento adictivo en términos de lo digital, y entonces cómo yo necesito estar todo el tiempo conectado o recibiendo cierto tipo de información o de imágenes, y para las que me es difícil desligarme en ese sentido y como que las necesito para estar bien, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando nosotros estamos hablando en términos de el abuso o el placer que se llega a sentir en ver todo el tiempo este tipo de noticias, ya vemos es un poco el comportamiento de la población, ¿sí? Y es la población hacia qué tipo de contenido va, que de alguna manera hacia eso es a lo que nos está llevando. Y entonces vemos un entorno que está siendo sensacionalista, un entorno un poco catastrófico y que está guiando hacia allá. Mauricio, ¿ibas a sí, es que el otro lado es lo que muchas veces los medios han dicho, y es, vamos a hacer entonces una sección de cosas positivas. ¿Sí? Ese es el otro lado, entonces pintan un panorama que es absolutamente increíble, que no ofrece ningún elemento sexy para atrapar al televidente. Entonces, lo que hay que hacer es informar la realidad, pero resulta que es que la realidad tiene cosas positivas. La realidad también presenta soluciones. También se está trabajando para solucionar problemas. También hay problemas que se solucionaron y esos nunca los vemos. Y también tenemos en esa lógica comercial un objetivo dirigido exclusivamente. Miren, los noticieros del mediodía son alarmantes, son descorazonadores, son además feos, mal presentados, son terribles, exactamente. Es una cosa terrible, exactamente. Pero pues digamos la solución tampoco es el otro. No, solamente vamos a dar hoy noticias buenas, porque tampoco es esa la realidad y el televidente lo siente. Muy bien, Piedad, te preguntamos, ¿tiene incidencia este relato
en la construcción de la identidad, de lo que somos como nación, como país? La percepción de la identidad de los habitantes de un país tiene que ver mucho con las narrativas mediáticas. Nos valoramos positiva o negativamente de acuerdo a cómo nos construyen dichas narrativas. Y en este país hemos padecido muchísimo de eso, entre otras cosas porque el narcotráfico nos dio una imagen internacional pues, de delincuentes que nos hacen sospechosos en todos los aeropuertos y en todos los países extranjeros. Por eso es necesario crear visiones equilibradas, que nos saquen de pensar que lo único que somos buenos es de pronto en fútbol o en boxeo o porque tenemos un escritor. No, como comunidad tenemos un montón de cosas muy importantes y muy valiosas que vale la pena resaltar, y yo creo que de eso sí se puede ocupar la televisión maravillosamente, yendo a los lugares donde se está construyendo país y donde hay esperanzas y posibilidad de cambio. Muy bien, más televidentes preguntando, escuchemos. He percibido que algunos medios generan alarma frente a la situación actual del país. ¿Cómo pueden los medios ser más responsables y coherentes frente a las noticias que dan, teniendo en cuenta que afectan el estado de ánimo de nosotros los televidentes? Muy bien, eso es un poco lo que hemos querido sacar a lo largo de todo el programa. Sigamos aunque yo alimentándolo. tengo ahí Sí. una contradicción. Es la incapacidad que tenemos desde el punto de vista educativo de hacer análisis. Sí. Y en el análisis ya no hay catastrofismo, ya no hay reacciones emocionales. Hay realidades de cómo nosotros nos vamos a educar en medios. Yo he insistido mucho en eso de la educación, el análisis de medios, porque creo que esa es la falla grave que hay en Colombia, a diferencia de otros países, y eso sí es evidente, no es porque seamos mejores o menos buenos desde el punto de vista prácticamente genético, lo cual es una absurdidad, sino que no tenemos la oportunidad desde niños a empezar a cuestionar cosas. Lo que le dicen a los niños, cállese, no alegue, no es frecuente en las familias, el doctor, el psiquiatra lo sabrá mejor que yo, no hay tradición de cuestionar, cállese, no hable, ya sea directamente o subliminalmente. Entonces, es una cuestión educativa más que todo. Y eso es muy harto cuando uno habla de educación, pero es así. ¿Tú descartas lo del estado de ánimo como consecuencia de los relatos mediáticos o sí lo incluyes? A ver, yo lo incluyo, pero de la siguiente forma. Hay que entender que todos los seres humanos tenemos distintas emociones y que cada situación nos genera una emoción. Estamos últimamente acostumbrados a que dentro de la cotidianidad no debamos sentir rabia, no debamos sentir frustración, no debamos sentir angustia o tristeza por alguna situación, y es normal que si alguna situación que nos afecte o con la que nos identifiquemos nos genere este tipo de situación o de emoción, pues nos sintamos de esa forma. Ya cuando nosotros estamos hablando de un estado de ánimo general, pues es un elemento diferente. Aquí yo sí creo que es importante hablar que hay unos elementos en relación a esta hiperconectividad en la que estamos actualmente y que sí afecta, y es estar todo el tiempo en esta constante estimulación de noticias difíciles de asimilar, en algunos casos absolutamente durante las 24 horas del día. Es muy diferente como lo vivimos en este momento a como se vivía hace unos años, en que había una selección de la información que yo quería tener y que solamente en ciertos momentos del día tenía esa información. Más televidentes preguntando, escuchemos. Procuro como televidente no ver noticias en la mañana, ya que siento que salgo cargado de negatividad con lo que veo en los noticieros. ¿Cómo, desde la línea editorial de cada medio, puede cambiarse ese sentimiento de desconsuelo por esperanza? Bueno, es un poco lo que hemos venido hablando, Mauricio, y resume un poco la inquietud. Él lo plantea al arranque del día. Entonces, ¿nos cargamos emotivamente con la información? ¿Tú crees que eso pasa? No, claro que sí, pues evidentemente. Pero yo creo que aquí se hicieron 3 preguntas que voy a robar las ideas de mis compañeros porque me parece que vale la pena resaltar. María Teresa hablaba de, ¿estamos educando al ciudadano para leer nuestra realidad? ¿Lo estamos educando? ¿Somos capaces de leer nuestra realidad?
Realmente somos críticos ante ese programa que prendemos en la mañana y decimos, usted me está yo me estoy tranquilo de lo que usted me está diciendo, yo lo estoy poniendo en duda, puedo ponerme en un pensamiento crítico frente a eso. Lo segundo es, lo estaba diciendo el doctor, David, sabemos gestionar nuestras emociones, las sabemos gestionar, ¿no? Eso también hace falta eso también viene desde la educación. Nos han educado para ser críticos. Yo creo que también, o sea, la responsabilidad no es solo del director de un medio de comunicación, ¿sí? La responsabilidad también recae sobre nosotros, los televidentes, los perceptores. Es que eso también es importante. Muy bien. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Natalia Acosta. Natalia, buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. El primer correo que recibimos dice: hace una semana quitaron la señal del Canal 1 por TDT en mi sector, en la carrera 9 bis con calle 96 en Bogotá. Nos escribe Clara González. Muy bien, llamado de atención para nuestro departamento técnico y recomendamos siempre enviarnos la ubicación como lo ha hecho nuestra televidente para tomar cartas en el asunto, Natalia. El siguiente correo que recibimos dice: pese a mis críticas, al parecer soy la única que lo hago. Su programa Chicago Fire repiten una y otra vez a pesar de haber concluido su ciclo. Y otros programas como Inaudito son una verdadera ofensa. Es lamentable que no muestren otra cara más positiva y programas menos decadentes. Postdata, de nuevo quisiera saber si solo soy yo la que opina de esta manera. Nos escribe Nayibe Rincón. No, no eres tú la única, Nayibe. Son varios los televidentes que opinan en el mismo sentido, pero hemos querido destacar tu comentario en esta emisión. Y por último, nos dicen, ¿por qué quitaron Tú tienes la sazón? ¿Van a volver a programarlo? Nos escribe Edwin Caicedo. Muy bien, para beneplácito de nuestros televidentes, el programa aparece nuevamente en la parrilla y se mantendrá en los horarios en que se ha programado habitualmente. Agradecemos a nuestros televidentes que nos escriben y a Natalia Costa por traernos el reporte de nuestros correos. Ahora damos paso a los televidentes que quieren proponer soluciones alternativas en el tema que ellos mismos nos plantearon para esta mañana. Muy bien, agradecemos a nuestros televidentes que nos escriben continuamente. Entramos en la fase final de nuestro programa. Las recomendaciones específicas, las tareas que nos quedan, periodistas, medios, ficción, no ficción, y también tareas específicas para los televidentes. Pero comencemos con ellos. ¿Qué se proponen ellos mismos para tratar de lidiar con esta situación que hemos diagnosticado en esta mañana? Escuchemos. Los medios de comunicación es súper relevante saber a qué público le hablan. Yo creo que normalmente utilizan términos muy complejos para que todo el mundo los pueda entender. Entonces empezar desde lo esencial como es el lenguaje. Hay gente que se despierta y quiere amanecer, no sé, con una noticia alegre o algo así, pero finalmente se despiertan con noticias negativas. Yo creo que lo importante es que los medios de comunicación profundicen en esos temas, que sean buenos para ellos también. Hoy día las redes sociales hacen que se tergiverse mucho la información y no permite a los periodistas dar la información y brindarla de manera eficaz hacia los televidentes. Los medios de comunicación deben ser más objetivos, buscar dar información completa, no solamente lo negativo que está sucediendo, porque genera una sensación de crisis, ¿cierto? Hay cosas que se están haciendo bien y que de pronto se pueden resaltar. Como televidente, no le echo la culpa a los noticieros porque yo tengo el poder de poder apagar, cambiar y yo soy el que decido qué quiero ver. No, en eso soy libre. Estén pendientes también de nosotros los vendedores ambulantes, que estén pendientes de nosotros porque no hablan sino solo de vandalismo, de cosas que no suceden o qué sé yo, pero los vendedores ambulantes no están pendientes, entonces que estén más pendientes de nosotros. ¿Qué recomendaciones les dejas
a la televisión, a los periodistas, a los creativos y a los televidentes, por supuesto, en relación con el tema que hemos hablado? Hay problemas muy graves, no de estado de ánimo, sino de salud mental. Y eso se ha detectado también. Entonces, yo creo que debe haber más programas que enseñen a comunicar mejor. Y eso se enseña no teóricamente, sino de una manera muy práctica en la mesa o en las pocas conversaciones que tienen padres e hijos. Muy bien. María Teresa, muchas gracias. No acuso tanto de la televisión. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, María Teresa Herrán, periodista, docente, flamante abuela y además cibernauta. Diego, tareas, recomendaciones. Bueno, en primer lugar, agradecerles por este espacio. Creo que tenemos que seguir conversando acerca de este tema y tenemos que seguir conversando de salud mental. En segundo lugar, hablar que esto es una responsabilidad colectiva y compartida. En primer lugar, si nos ubicamos desde los medios, debe existir una responsabilidad en cuanto al contenido, en cuanto a lo que se entrega y la forma como se entrega la realidad que estamos viviendo. Muy bien, Diego Francisco Vargas, muchas gracias. Médico psiquiatra, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Piedad Bonet, tus recomendaciones, tus tareas. Yo creo que habría que cambiar a tonos más mesurados y más amables. Y también pensaría que debemos proyectarnos al ámbito de las soluciones mientras informamos. Es decir, que los periodistas se encarguen de investigar cuáles son las posibilidades de salida. Y así tendríamos una sensación, digamos, menos agobiante, más esperanzadora, que nos anime en medio de la avalancha de noticias negativas de todos los días. Muy bien, muchas gracias, Piedad, por estar con nosotros esta mañana. Bueno, Mario, que estés muy bien y muchas gracias por invitarme y por tener en cuenta mi opinión. Muchas gracias a ti por participar. Poeta, novelista, dramaturga, orgullo de nuestras letras, Piedad Bonet. Mauricio, recomendaciones, tareas, conclusiones. José Saramago decía que hay dos superpotencias en el mundo. La una es Estados Unidos, ya hoy eso es discutible, pero digamos, la una es Estados Unidos y la otra eres tú, tu propia opinión, tu propia manera de enfrentar el mundo, eso es una superpotencia. Ya lo malo de haber sido el último que contestara es que mis compañeros expresaron mucho mejor que yo esto que quería decir. La capacidad que tenemos cada uno también de enfrentar la televisión y de percibir la información que nos están dando. Y si pues estamos viviendo los medios de comunicación de lógicas comerciales, ellos están vendiendo dolor y catastrofismo porque nosotros les estamos comprando dolor y catastrofismo. De esa manera los estamos alimentando. El poder de la superpotencia individual sería entonces empezar a buscar y a exigir unos contenidos distintos. Y yo creo que ahí podría haber una solución. Mauricio, gracias. A ti. Mauricio Arroyave, comunicador social, periodista, conductor de espacios audiovisuales y además comentarista de coyuntura. Muchas gracias a nuestros expertos que nos han acompañado esta mañana. Gracias a los televidentes que han participado activamente y también a todos los que semana a semana nos sintonizan y nos ayudan a realizar nuestro espacio con sus ideas y con sus propuestas. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.